El ajedrez lo aprendí en mi barrio. Al inicio de la revolución empezaron a salir folletos y revistas, como una revista así tipo Pionero, y entonces ahí salió un jueguito, ese jueguito lo recortamos los niños en el barrio y empezamos a hacer los primeros movimientos. Se unió un grupo de niños y ya estaba creado, cosa que nosotros no sabíamos, el Círculo Social Obrero, que es el Vicente Correa, el mismo de hoy, pero que estaba aquí en el Casino Español, y ahí había una gran academia de ajedrez que la tenía el instructor José Casola. El ajedrez para mí fue algo maravilloso, vamos a decir. Todos los niños, Sagüero, Cubán, jugamos la pelota, y eso fue lo primero que aprendimos a jugar pelota. Pero ya al conocer el ajedrez y empezar las luchas y competencias que hacía el instructor José Casola, que era uno de los instructores que había, pues entonces ahí me estimulé y decidí, exactamente como tú dices, decidí jugar ajedrez. Al inicio tuve necesidad de trabajar y comencé trabajando en la bodega y panadería La Caoba, cuando aquello prácticamente estaba en los inicios del ajedrez también. Ya jugaba algo de ajedrez. Ya en el año 65, me llaman a las filas del servicio militar obligatorio, ¿no? Al ejército, donde estuve 3 años y 2 meses. El ejército para mí fue una universidad. La universidad que no tuve, la escuela que no tuve, la encontré en el ejército. Allí, además de que aprendimos la vida militar, por supuesto, pues también tuve la posibilidad de participar en los torneos organizados por el Ejército del Centro y en este caso, una comisión nacional que había de ajedrez que la dirigía el comandante Alberto Bayo, entrenador de los jóvenes que participaron en el Granma en México. Él era el comisionado nacional de ajedrez. Y entonces, durante el servicio militar, pues jugamos mucho ajedrez, también jugamos tenis de mesa, tuve la oportunidad de viajar al extranjero. Y terminado el servicio, regreso a la Sagua querida, después de 36 meses en el ejército. Y me incorporo a trabajar en el ferrocarril. Aprendí la tornería, estuve 9 años. Y por supuesto que en esa etapa también participábamos en los torneos. Íbamos a los torneos provinciales, torneos nacionales, torneos por invitación. Y la Comisión Nacional me reconoció y participaba en los torneos Capablanca como fiscal. En esos torneos estuve en 5 o 6 torneos Capablanca. En mi vida, bueno, tuve una etapa de jugador, como tú dices, también una etapa de entrenador, una etapa de árbitro y también incluso de metodólogo de ajedrez. Ahora, ¿qué sucede? La vida del ajedrecista debe ser una vida totalmente dedicada a eso. En el caso particular mío, yo, además de jugar ajedrez, era trabajador ¿de qué? De un taller de ferrocarriles. Era una persona que tenía que trabajar 8 horas más otras actividades que se hacían colaterales por el sindicato, ¿no? De asistencia al campo, de cortar caña, etcétera. Entonces eso, por supuesto, que limita la vida de la persona que va a dedicarse por entero al ajedrez. Y una persona joven, en este caso que era yo, bueno, pues no te vas dando cuenta de eso y el tiempo va pasando. Y aunque estuve casi 10 años jugando en torneos aquí en los distintos lugares en el país, torneos como en Migoya, torneos en Consolación del Sur, torneos especiales en distintos países, el torneo semifinal nacional, las provinciales. Entonces eso me llevó a tomar una decisión. Tienes que dedicarte
al arbitraje, dedicarte a otra cosa, porque no se puede seguir de jugador y haciendo todas aquellas cosas. Y entonces me dedico al arbitraje. Resultaba difícil en ese momento pasar directamente a trabajar como entrenador. Eso me costó también otro tiempo, y ya en el año 77, con el apoyo del Intermunicipal y una resolución que salió que reconocía los títulos del ajedrez, pues como reconocían los títulos de ajedrez, mi título fue homologado y entonces empecé a trabajar como profesor de ajedrez aquí en Sagua en el año 77, y ahí estuve trabajando hasta el año 82 que pasé a la provincia. Joel, en esa etapa de entrenador que ya yo decido ya, que es en el año 77, que decido empezar a formar una nueva generación de alumnos, pues ya no participé más en los torneos. Me dediqué más bien a organizarle torneos a los jóvenes, a los niños. Hicimos torneos de todo tipo, desde la base, en las escuelas, a nivel de municipio, y se inicia un fuerte movimiento aquí en Sagua de jóvenes en todas las escuelas. Dentro de toda esa etapa se tira el movimiento ese grande que se había logrado, ¿no? La dirección del municipio, en coordinación con las organizaciones políticas, deciden celebrar un torneo de ajedrez del 20 aniversario de la huelga del 9 de abril. Viene el primer torneo y se inician estos torneos que son de carácter nacional, pero con fuerza, que incluso venía Noguera, venían maestros internacionales, Acela de Alma y otros maestros importantes, ¿no?, que vienen a participar en el 9 de abril. Y ya llega un momento en el año 82 que, con este auge que ha tomado el ajedrez en nuestro municipio, la Comisión Nacional, en coordinación con Radio Rebelde, en este caso en la Comisión Nacional estaba Eleazar Jiménez, que bueno, fue entrenador en un momento determinado de mi vida deportiva, y Luis Martín, que ya lo conocíamos porque es aquí de la provincia de San Juan de los Higueras, capitán del Ejército Rebelde. Pues se decide organizar el primer torneo de ajedrez internacional en Sagua. Hay que hacer contar ahí que muchos países latinoamericanos nunca han tenido un torneo como los 9 que hemos hecho nosotros aquí en Sagua. Haré todo lo que esté a mi alcance en un futuro, no sé cuándo, anciano, no pienso retirarme, por ver la ciudad protegida. Yo siempre digo que trabajo para el pueblo. Siempre he dicho que ser saguero para mí es un orgullo. Mi vida es mi pueblo. Ustedes lo saben, que el pueblo de Sagua es mi familia, porque es una cosa muy interesante. El sagüero, bueno, el sagüero para mí es lo más grande que tiene este país. Porque donde quiera que haya un sagüero, es igual que si llegara una revolución. A mí hay muchas personas que me conocen. Hay veces que yo veo, aquí tenemos a Armando, fue un niño del ajedrez, su hermano fue un niño del ajedrez, hoy ya son hombres, muchos otros son mujeres, que a veces los veo y me dicen, profe, y uno tiene que decir en qué lugar. Cuando la academia funcionaba ahí, ahora donde está la seguridad social, los niños jugaban hasta en el piso. Aquello se llenaba, había 30 jugando en el piso y otros 30 jugando en las mesas. ¿Te das cuenta? Es decir, que había un fuerte movimiento. ¿Y cuántos niños que están en todos los sectores? Están desde la medicina, la ingeniería, en los servicios, están trabajando y fueron ajedrecistas en un momento determinado de su vida, sobre todo en la vida escolar.
Cuando estuve cumpliendo misión en Venezuela trabajé en distintos lugares, ¿no? Ajedrez y también, bueno, hacíamos ciclos de abuelos, fisioterapia y demás, pero sobre todo, como era especialista en ajedrez, siempre me dieron facilidades para que lo hiciera. En San Carlos, que es la capital del estado Cojedes, participé en los entrenamientos allí para los alumnos, pero bueno, los momentos más importantes fueron cuando pudimos hacer un equipo que no existía anteriormente, se logró hacer un equipo y entonces participamos en los Juegos Nacionales en Mérida. Primero fue en el Táchira, fuimos al Táchira, que allá nos encontramos con el colaborador Magalán, que estaba allá en el Táchira, y entonces allá estuvimos en una montaña y allá se hicieron unos juegos escolares donde participó el equipo del estado Cojedes, que nunca había obtenido un lugar, y obtuvimos el 8º lugar en esa competencia. Venezuela tiene 24 estados y nosotros quedamos en el 8º lugar, que era un lugar el más destacado que ellos habían obtenido en ese minuto. También cuando estuvimos en Mérida en esos juegos allí, uno de los niños de nosotros, un niño pequeñito de apellido Malpica, no se olvida porque es un apellido significativo, obtuvo medalla de plata. Joel, en mi casa todos saben jugar ajedrez. En mi casa todos saben jugar ajedrez. Mi esposa, por ahí la vas a ver en una foto, ganadora de torneos. Michael jugó también ajedrez. Reinier está ahora en este minuto terminando el 5º año de la licenciatura en deporte y bueno, y trabaja de profesor de ajedrez en la Escuela 9 de Abril. Kenia fue destacada también, ambos fueron a los Juegos Provinciales. Realmente ya después de jubilado, uno lo que piensa más bien es los nietos. Por ejemplo, yo pienso que Roinier, que es el hijo de Reinier, algún día, bueno, pues a lo mejor le gusta el ajedrez. Ya hay otro nieto que viene próximamente en camino para ser bueno en el ajedrez. Joel, hay que tener mucha voluntad. Mucha voluntad. El talento, primero tiene que gustarte el juego, porque evidentemente si no te gusta el juego, si tienes voluntad para otra cosa y no te gusta el juego, tiene que gustarte el juego, eso es lo primero, gustarte el juego y después tener mucha voluntad, porque no es solo el juego de que hacemos ahora, ¿no? De ganar una pieza, de ganar una partida, sino el juego como profesional requiere de una consistente voluntad para siempre.